Estamos en la casa de Alfonso Reyes, el mayor prosista de nuestro país. 75 años después, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos propone leer la Cartilla Moral, uno de los textos de Alfonso Reyes. ¿Por qué nuevamente surge la controversia de que este texto debe ser una lectura obligada? De eso lo haremos hoy con Javier García Diego desde aquí, la casa de Alfonso Reyes. La Cartilla Moral de Alfonso Reyes es un documento redactado en 1944 por encargo del titular de la Secretaría de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. Al respecto, el poeta, ensayista, narrador, diplomático y pensador mexicano Alfonso Reyes Ochoa escribió esta cartilla subrayando la importancia del respeto a la familia, el respeto a la naturaleza y el respeto a la patria. La finalidad de esta cartilla moral era acompañar a la breve y elemental cartilla alfabética de la campaña nacional contra el analfabetismo en México, impulsada por el presidente Manuel Ávila Camacho. Sin embargo, la cartilla moral no fue difundida por aquella administración debido a que el resultado del texto fue un tratado sobre la moral humana. Fue hasta 1959 que el Instituto Nacional Indigenista editó y publicó por primera vez la Cartilla Moral de Alfonso Reyes. Luego hubo 2 intentos más de la Secretaría de Educación Pública por distribuirla masivamente. Uno en 1984 con Jesús Reyes Heroles y otro en 1992 con Ernesto Zedillo, ambos como secretarios de Educación Pública en su momento. Actualmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha retomado la difusión masiva de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes como el primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades y en nuestro país haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad. Esta versión de la Cartilla Moral es un llamado a la regeneración ética y moral de la sociedad y se coloca como el medio y propósito de la Cuarta Transformación para ofrecer lineamientos de convivencia entre individuos y deberes para con la colectividad. Al respecto, el historiador Javier García Diego considera que este es un texto civilizatorio que escribió Alfonso Reyes y que solo ha sido leído por unos pocos. Sin duda, la publicación y difusión de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes resulta un ejercicio que adquiere vigencia. Hoy, prácticamente todos los mexicanos estamos en favor de que desaparezca o amaine la violencia cotidiana que padecemos. Y ese fue el objetivo fundamental de la literatura de Alfonso Reyes Ochoa. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro programa de México Social. Hoy sin duda es un programa singular. Estar en la casa de Alfonso Reyes con Javier García Diego es motivo de alegría, porque sin duda nos permite hacer un recuento de uno de los hombres que es señalado como el mejor prosista que ha tenido México. Pero es un hombre que hoy vuelve a estar en la reflexión, en el debate, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, Javier, como bien lo sabes y lo has escrito, 75 años después, pone nuevamente en el centro la Cartilla Moral. Javier García Diego, siempre es un privilegio platicar contigo. Gracias por recibirnos aquí en la capilla. El gusto es mío, Mario Luis. Bienvenidos a la Capilla Alfonsina, lo que yo siempre he dicho, el lugar más bonito de México, el lugar que tiene más espíritu, pues es el lugar donde se forjó la literatura mexicana del siglo XX. Y el referente nacional yo diría, para todos los escritores mexicanos. Pero sí, empecemos. 1944, me gustaría que dieras un contexto de dónde, en qué momento se escribe en ese México, que está todavía en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podrías darnos esos trazos de ese mundo de Alfonso Reyes cuando el gobierno federal le pide que escriba este texto? Bueno, es muy importante el contexto y los antecedentes históricos. En 1944 presidí el país Manuel Ávila Camacho, que se caracterizó por ser el presidente caballero, el hombre de los buenos modales, sobre todo la transición entre los presidentes generales y los presidentes civilistas. Ávila Camacho era militar, tenía grado militar, pero tenía una postura y una conducta distinta a la del típico militar. Por otro lado, México estaba saliendo de años de violencia revolucionaria, violencia electoral, violencia religiosa, la Guerra Cristera. Todavía había habido algunas rebeliones en los 30, el Rescoldo, la rebelión sedillista.
Entonces, México estaba, digamos, transitando hacia un país de paz. Se dice fácil, pero después de 20 años de violencia, no era fácil. Y por otro lado está la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un momento, digamos, de violencia generalizada en el mundo, y México quiere finalmente alcanzar la paz, lograr instituciones y, sobre todo, empezar a dar los frutos sociales que la revolución había ofrecido. Para mí, este es el momento en el que se enmarca la petición de Torres Bodet como secretario de Educación del gabinete de Ávila Camacho a Alfonso Reyes. Pero yo quisiera todavía, Mario Luis, si me permites. Sí, por favor. Tú lo sabes, el país tenía una enorme tasa de analfabetismo. Así es. Al inicio de la revolución, un 80%. Vino la gran campaña alfabetizadora de José Vasconcelos cuando se hace secretario de Educación en 1921, en la que colabora Torres Bodet, que era primero su secretario particular y luego tuvo algunos puestos altos, fomento a la lectura, dirección de publicaciones, todo esto en el gobierno, en el gabinete, digamos, encabezado por Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública. Para 1944, de hecho en 43, Torres Bodet es nombrado secretario de Educación. Hay que recordar, es un fiel vasconcelista, él había sido colaborador cercano de Vasconcelos, y entonces impulsa una segunda gran campaña de alfabetización. Yo creo que y esto es muy importante para México Social, la Revolución Mexicana tenía 3 compromisos sociales, políticos e ideológicos, que eran tierra para los campesinos, derechos sociales para los trabajadores y educación para todos. Era uno de los grandes compromisos. Casi todos los programas revolucionarios de los distintos grupos inciden en esos 3 temas. ¿Sí? Así es. Déjame adicionar a este contexto un país de menos de 30 millones de habitantes, Sí. más del 50% analfabeta, o sea, las cifras varían entre 50 y 55, estás hablando de la mitad de la población. Sí, sí. Y por otra parte, un país que vivía una gran polarización. Sí. Finalmente, los saldos del periodo cardenista, la enorme realidad de todavía la presencia de varios expresidentes, Sí. pues el presidente Ávila Camacho también es recordado por esa búsqueda de una unidad nacional. Así es. Que propiciaba la Segunda Guerra Mundial. Así es. Pero nuevamente en estas paradojas de la historia, ¿no? O sea, Sí. un país polarizado con un presidente llamado presidente Caballero por sus modales, pero también porque él trataba de que la retórica que había polarizado al país amenguara para generar una unidad nacional. Absolutamente. Digamos que el régimen cardenista, al margen de las reformas, terminó con una gran acritud política, un gran encono político. Estaba el país escindido en 2 clases sociales, digamos, los beneficiarios de las reformas y las clases medias y los empresarios, constantemente denostados. Yo no diría que por Cárdenas. Cárdenas era un político que usaba menos de la voz, digamos, no era un presidente que estaba constantemente con el micrófono en la mano. Pero aún así el país estaba absolutamente dividido, la campaña presidencial no había sido fácil. Entonces yo creo que el llamado de Ávila Camacho a la unidad nacional es muy claro. Él, por ejemplo, después de muchos años de problemas religiosos en el país, se declara creyente, no dice religioso, no dice practicante, simplemente se declara creyente. Y esto fue mejorando el ánimo político que en México, habría que decirlo, estaba muy enconado. Y en ese sentido, déjame ir acercándome al tema. La petición que le hace Torres Bodet a Alfonso Reyes trae en sí una serie de elementos, lineamientos, por decirlo. O sea, iba a ser parte de la nueva campaña para alfabetizar el país, Sí. pero se buscaba que hubiese me gustaría esa parte, que fuera una constitución no escrita, como dice. Sí, sí, los así lo valores, dice. la visión moral. Sí. Esta noción de que era importante, porque nuevamente parece ser que desde entonces esta noción de que hay una crisis de valores, diríamos ahora, estaba ahí en el grupo gobernante. Sí. A ver, Torres Bodet le envía una carta
en la que interviene mucho su secretario particular, José Luis Martínez, que también era muy amigo de Reyes. Entonces había confianza. Digamos que José Luis Martínez sirve de intermediario, lleva la carta, recoge la cartilla, vuélvesela a llevar para correcciones, lo que sea. Torres Bodet le dice que van a imprimir 10 millones de cartillas alfabetizadoras. O sea, los silabarios donde se enseñan cuáles son las letras para que aprendan a leer y escribir un número enorme de mexicanos. Mínimo 10 millones, ¿no? Eran los que estaban, digamos, planeados como parte de la campaña alfabetizadora. Y también le dice Torres Bodet, quisiéramos acompañar este texto de la cartilla con unos lineamientos, unas lecciones, digamos, para tener una vida más civilizada entre los mexicanos. Le dice Torres Bodet que esa propuesta la hizo una profesora, no da el nombre, bueno, de hecho ni siquiera sabemos si era profesora, y dice que está de acuerdo. Ahora, hay una cuestión que yo sí quisiera señalar. La propuesta de esta profesora es para que las clases bajas, ¿sí?, adquieran mejores modales. Y yo creo que ese es un ingrediente clasista que hoy es inaceptable. O sea, los buenos modales y los malos modales atraviesan las divisiones sociales. Pero en el fondo, pues representa esta idea social del gobierno de aquel entonces, claro, y que lo transmite. Déjeme ir a un corte y regresamos. Y un apunte más. O sea, en 1943, para lo social, se vuelve emblemático porque es la propuesta de la Ley de Seguridad Social, la gran propuesta que acompaña al país durante el siglo XX hasta los 80s. Entonces, esta obsesión, esta convicción del gobierno de que había que hacer justicia social con la tierra, con la educación, señalando que la mitad de la población era analfabeta y que era importante hacer una gran campaña, abarcar los 15 millones con estos esfuerzos. Y por otra parte, pues la propuesta inicial de la seguridad social son los grandes referentes que van a acompañar este siglo XX social. Bueno, tú lo sabes mejor que yo, pero yo lo que quisiera decir es, se sustituye una política social agresiva del cardenismo por una política social mucho más comprensiva. Entonces, el gobierno ofrece, en lugar de un discurso radical, una política social que incluye salud, pero también incluye educación. Y parte de eso es la cartilla moral. ¿Qué mejor política social que enseñar a la gente a saber leer y escribir? Que era lo que realmente dividía a los mexicanos. Eso sí te puede dividir un país, entre los que leen y escriben y los que no lo saben hacer. Déjame ir un corte y regresamos para seguir hablando de este contexto que explica la propuesta, la solicitud de la construcción, de la redacción en un fin de semana, porque bueno, en el diario de Alfonso Reyes hay un relato de cómo aborda en un fin de semana. El fin de semana patrio, dice. Así es, 15 y 16 de septiembre de 44, y con alegría, y yo diría que con orgullo ante la propuesta del gobierno, informa que ya tiene la cartilla moral. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué entonces, ya nos platicará Javier García Diego, no se difundió, no parece ser que no logró convertirse en el texto que acompañaba la gran campaña, la gran visión social de esa época? Vamos a un corte. Torres Bodet le dice que van a imprimir 10 millones de cartillas alfabetizadoras. O sea, los silabarios donde se enseñan cuáles son las letras para que aprendan a leer y escribir un número enorme de mexicanos. Mínimo 10 millones, ¿no? Eran los que estaban, digamos, planeados como parte de la campaña alfabetizadora. Y también le dice Torres Bodet, quisiéramos acompañar este texto de la cartilla con unos lineamientos, unas lecciones, digamos, para tener una vida más civilizada entre los mexicanos. Javier, déjame antes de continuar con el programa, realmente yo soy como muchos sorprendido, emocionado de estar en la casa de Alfonso Reyes, ver sus obras, ver sus pinturas. Y en ese sentido, danos un muy breve recorrido por la casa. Están las obras, las primeras obras de Alfonso Reyes, los originales. Todas. Todas. Dime qué está aquí. A ver, primero que todo, Alfonso Reyes fue hijo de Bernardo Reyes y por lo tanto era miembro de la élite porfiriana. O sea, su padre pudo haber sido el sucesor de Porfirio Díaz,
cuando él describe sus casas infantiles, las casas en las que creció, bueno, jardines, servicio, pavos reales, animales, caballos, en fin. Pero el padre intentó darle un cuartelazo a Madero, murió en el intento, luego triunfó la revolución, las propiedades de la familia Reyes fueron incautadas, Alfonso Reyes tuvo que salir prácticamente al exilio, y estando en el exilio, en España, toman el poder los sonorenses e invitan a José Vasconcelos a que sea el secretario de Educación, y José Vasconcelos convence al gobierno, primero de la Huerta y luego de Obregón, de que recuperen a Alfonso Reyes, que está en el exilio y que puede ser un buen diplomático mexicano. Los convence de que no tiene nada que ver ideológicamente con su padre. Entonces Alfonso Reyes pasa a ser miembro del servicio diplomático y regresa al país hasta 39. Bueno, de hecho, interesante, regresa en 38, pero el presidente Cárdenas le pide inmediatamente que se vaya a Brasil a tratar de vender petróleo cuando se dio el boicot internacional al petróleo mexicano después de la expropiación. Entonces Alfonso Reyes estuvo fuera de México en términos reales de 1913 a 39, distintos destinos diplomáticos. Sus libros, algunos lo acompañaron en cada uno de los viajes, otros se fueron quedando aquí en México en casa de la suegra. Entonces regresa a México Alfonso Reyes, ya no era un miembro de la élite como había sido durante el Porfiriato, vive de su salario de diplomático. En aquel entonces no se podía vivir tampoco de la literatura, y menos en un país de tanto analfabeta. Así que Alfonso Reyes, pues con muchos esfuerzos, hizo esta biblioteca que no es lujosa, es una biblioteca muy bien puesta. La parte habitacional es una parte muy modesta, muy pequeña, y bueno, se convirtió en el cenáculo, en la capilla, como se le dice, de la literatura mexicana. Aquí venían diario desde escritores consumados, ¿sí? Vasconcelos, Julio Torri y demás, hasta los jóvenes escritores que luego harían la literatura de la segunda mitad del siglo XX. Por aquí pasaron, porque Reyes lo anota en su diario, pasaron Octavio Paz, Carlos Fuentes, sobre todo Carlos Fuentes venía muy seguido, Xirau, en fin, todos venían por consejo, a pedir un libro, a saludar a don Alfonso, a entregarle sus primicias literarias, en fin. Ahora, ¿qué hay? Bueno, hay 48,000 cartas, con escritores como Jorge Luis Borges, Ortega y Gasset, Victoria Ocampo, eso por los extranjeros, pero mexicanos, pues con González Martínez, con Julio Torri, con Vasconcelos, con todos sus compañeros. Luego hay cerca de 120,000 fojas de sus manuscritos o mecanuscritos. Prácticamente de todos sus trabajos hay una versión manuscrita, una versión mecanuscrita, mecanográfica, con algunas correcciones de último momento. Así que para quienes hacen los estudios filológicos, exóticos de Alfonso Reyes, pues tienen que venir aquí y lo hacen. Esta es una biblioteca, básicamente no es una sala de lectura, es una biblioteca de investigación en la obra de Alfonso Reyes. Y antes venían del extranjero, obviamente de México. Hoy afortunadamente ya está digitalizado y pues damos el servicio electrónico, nos piden los documentos y se les envía a los investigadores. ¿Qué más hay? Las pinturas que sus amigos le regalaron a Alfonso Reyes. Entonces contamos con Riveras, con Orozcos, con Montenegros, en fin, es un lugar pues donde está no solamente la historia de la literatura mexicana del siglo XX, sino incluso parte de su pintura. Así es, sin duda es un lugar que desde que uno entra, siente, percibe la vida de un personaje que con una humildad, con una sencillez, escribe. Y saber que escribió aquí. Bueno, está su escritorio original. Así es. Están todas sus primeras ediciones. Es un lugar como no hay otro en México. No tenemos otra biblioteca de un escritor, un archivo de un escritor de esta magnitud. Los hay en otros países, pero en México solo contamos con la de Alfonso Reyes, y ojalá otros escritores legaran al país, al Estado mexicano, sus archivos, su correspondencia, sus manuscritos, su biblioteca.
eso sería lo ideal. Una última pregunta sobre este tema. Para cualquier persona que no ha leído a Alfonso Reyes, ¿por dónde debe empezar su lectura? ¿Cuál sería la obra que tú dirías, por ahí hay que empezar? Bueno, una de las objeciones que se le ha hecho a Alfonso Reyes es que no tuvo, digamos, una obra contundente como Cien años de soledad, como Pedro Páramo, en fin, obras pues identificadas con él de por vida. Alfonso Reyes lo que escribió fue toda una obra en conjunto. A tu pregunta respondería de la siguiente manera. Primero, por género. Yo diría, bueno, a los que les guste la poesía, que lean la poesía de Alfonso Reyes, ¿no? A mí una de las que más me gusta, por ejemplo, para niños, Sol de Monterrey, pero la poesía que escribe sobre el 9 de febrero de 13 por la muerte de su padre es absolutamente conmovedora. A quienes les guste el ensayo, hay muchísimos volúmenes de la obra de Alfonso Reyes dedicado al género del ensayo breve, ligero. A quienes les guste la literatura griega clásica, también tiene varios volúmenes. Lo mismo para los que les guste el cuento. Ahora, si me dices, ¿qué recomendarías? ¿Qué pondrías en una antología breve de Alfonso Reyes? Yo diría, tal vez el libro más característico, más identificado con él es La visión de Anáhuac. Y además, La visión de Anáhuac, el título completo es 1519. Es un pequeño libro, no es muy grande, que describe el azoro, la maravilla que ven los españoles, no al conquistar Tenochtitlan, porque eso es 2 años después, sino al divisarla. ¿Cómo ven ellos esta ciudad deslumbrante? Para mí, además es un texto que este año del 5º centenario del encuentro, pues es muy, muy, digamos, oportuno leerlo. Otro texto que para mí es definitivo es Ifigenia Cruel, ¿no? Es un poema largo, dramático, en donde Alfonso Reyes utiliza el mito de Ifigenia para narrarnos su autobiografía. Otro texto fundamental, yo diría, la traslación, no me gusta usar el término traducción porque tampoco lo usaba Reyes, de la Ilíada. No es una traslación completa, pero ahí está. El pasado inmediato. En fin, yo diría que esos serían los textos fundamentales. Para mí era muy importante que Javier García Diego nos diera este recuento, porque sin duda ahora, con la mención del presidente de la cartilla moral y este texto que relata la historia que ahorita nos platicará Javier sobre la cartilla moral, es parte de una gran obra, y muchas de las cartas que están aquí, que me has hecho favor de enseñar, muestran la admiración, el respeto, yo diría devoción, inspiración que Alfonso Reyes generó en esta generación, siguientes y en las siguientes. Sigue siendo el referente. Pues es importante conocer toda su obra y no limitarnos a esto, que sin duda tiene un matiz muy especial. Sí, bueno, otro texto que yo sí recomendaría muchísimo de Alfonso Reyes es un cuento que se llama La Cena. Es de sus cuentos, digamos, capitales, con una enorme influencia en la literatura mexicana del siglo XX. Ahora, cartilla moral. Alfonso Reyes, además de ser un gran escritor, tenía un ideal, y lo comparte con varios de sus compañeros, como lo vamos a ver ahora, que es el ideal civilizatorio. Vamos a remontarnos al 1909. Entonces déjame hacer un corte y regresamos para empezar a dar esa noción de cómo la cartilla moral, un encargo del gobierno, digamos, deja ponerlo así, del presidente Manuel Ávila Camacho a través de su secretario de Educación, se escribe en un fin de semana patrio, 15 y 16 de septiembre de 1944, y algo pasa, que me gustaría que nos veas, que no logra ser editado estos 10 millones, y hay toda un diálogo con el gobierno, con el secretario particular de Torres Bodet, en el cual hay un ir y venir en términos si realmente Reyes había construido el texto que esperaba Torres Bodet. Vamos a un corte y regresamos para entender y comprender por qué este texto vuelve a estar nuevamente en el centro de una discusión, que en el fondo está esta realidad, la pretensión, la aspiración del jefe del Estado, el presidente de la República, entonces y ahora, de construir un instrumento para generar
una cartilla moral, una estructura de valores, una constitución no escrita, así los pone Reyes, para que sea parte del proceso educativo, en este caso, 2019, para que sea parte de los textos para lograr, nuevamente, alfabetizar a estos 5 millones de mexicanos que todavía siguen teniendo la incapacidad de leer y escribir, analfabetos. Vamos a un corte y regresamos aquí, a la Capilla Alfonsina. Alfonso Reyes fue hijo de Bernardo Reyes y por lo tanto era miembro de la élite porfiriana. O sea, su padre pudo haber sido el sucesor de Porfirio Díaz. Cuando él describe sus casas infantiles, las casas en las que creció, bueno, jardines, servicio, pavos reales, animales, caballos, en fin. Pero el padre intentó darle un cuartelazo a Madero, murió en el intento. Luego triunfó la revolución, las propiedades de la familia Reyes fueron incautadas, Alfonso Reyes tuvo que salir prácticamente al exilio. Javier, en este corte, haznos este recuento histórico. Se entrega, Alfonso Reyes manda, informa que está el texto. ¿Qué pasa después? ¿Por qué no llega a ser editado los 10 millones que fue la propuesta? Haznos el recorrido durante este corte. Sí, bueno, le piden el texto a Alfonso Reyes en 1944. Alfonso Reyes, repito, tiene una convicción civilizatoria como la tenían sus compañeros del Ateneo. Muchos de los intelectuales mexicanos de entonces están comprometidos con que mejore la educación y la cultura del país. Se han creado varias instituciones en ese momento, Bellas Artes, el Colegio de México, el Colegio Nacional, en fin. Alfonso Reyes, repito, con esta convicción, lo redacta. El texto no le podemos decir libro, no es artículo, son 30 paginitas muy bien escritas. Y el texto no se publica. Alfonso Reyes es enormemente discreto, no es un hombre ni de vendetas ni de peleas, no le reclama al secretario de Educación, que además era su jefe, él era pues parte del sector como presidente del Colegio de México, pero el texto no se publica. Y no hay explicación alguna por parte de Torres Bodet. 10 años después de muerto Reyes, publica Torres Bodet sus memorias, varios tomos, pero el tomo que le dedica a la Secretaría de Educación simplemente dice que el texto era pedagógicamente perfecto, pero que era frío. O sea, no le reclama que fuera religioso, simplemente dice era un texto frío. Ahora, ¿cuál es la suerte de ese texto, Cartilla Moral? Lo escribe en 44, no se publica. En 47 le pide a su secretario que lo transcriba a máquina. Entonces, todo eso está aquí en este archivo, en esta biblioteca. En 52, Alfonso Reyes tenía una colección propia de él, que él pagaba, que se llama Archivo de Alfonso Reyes, en donde publicaba textos que no eran ni artículos ni libros, y lo hacía sobre todo como para tener un obsequio navideño, amigos y familiares. Entonces, manda hacer una edición de Cartilla Moral para sufragar el costo. Algunos textos los pone en venta, en consignación, en librerías, y otros los regala a amigos. Entonces, sabemos que en 1952 se publicaron 200 ejemplares, de los cuales solo una parte se vendió. ¿Qué sigue después de eso? Bueno, algunas personas lo leyeron, y en 1956 se acerca aquí, está en el diario de Alfonso Reyes consignado, que viene a la Capilla Alfonsina Enrique González Casanova, joven funcionario de la UNAM, y le comenta que el rector Nabor Carrillo quiere hacer una edición para todos los estudiantes de la UNAM. Bueno, no serían los 300,000 que hoy tiene, pero hubieran sido bastantes. Sí, 12,000, 20,000. Muchos. El texto no se hace. No hay mayor explicación, no vuelve a venir Enrique González Casanova aquí para explicar el asunto. 2 años después, también aquí, en la Capilla Alfonsina, llegan una tarde 2 jóvenes. Gastón García Cantú, que solía venir mucho a la capilla, era un asiduo de estos jóvenes que venía a platicar con Reyes, viene acompañado de una muchachita que quería ser escritora,
que se llama Rosario Castellanos. Nuestra Rosario Castellanos, la gran Rosario Castellanos, pero entonces era una jovencita. Y le piden a Alfonso Reyes que autorice una edición de la Cartilla Moral para los instructores de las comunidades indígenas del país. Algunos de ellos no solamente analfabetas, sino que algunos de ellos monolingües, no hablantes del español. El texto, Alfonso Reyes dice, qué chistoso, me piden una edición para inditos, así lo anota en su diario, pero está feliz. El texto hubiera sido para instructores, o de hecho fue para los instructores. Se publicó. De hecho, es este ejemplar, es la del indigenista con un dibujo de un pintor Mexiac. Habla, bueno, la pintura es muy clara, es un instructor de niños indígenas. Esa edición circuló, 1959, pero repito, no fue leída por los lectores normales de Alfonso Reyes, porque lo leyeron los instructores de las comunidades indígenas, todas ellas prácticamente analfabetas y muchas de ellas incluso no hablantes del español. Era para enseñarles civilidad, modales y demás a estas comunidades campesinas. La siguiente edición es 20 años después, en las obras completas, en el tomo 20 de las obras completas de Alfonso Reyes, que estaba lanzando el Fondo de Cultura Económica desde 1955, apareció el primer tomo. Ahora, es uno de los tomos de los 26 de las obras completas menos literario. Quiere decir, aquí están los textos más filosóficos de Alfonso Reyes, en este tomo. Y bueno, son 30 páginas del tomo, leídas solamente por los grandes expertos en Alfonso Reyes, pero esto dio lugar a que el texto empezara a ser conocido. En 1982, la Asociación de Libreros de México hizo una antología de Reyes, incluyendo la Cartilla Moral. La Asociación de Libreros todos los años reparte un libro gratis el día del libro. Después, el PRI hizo una edición durante el centenario de Alfonso Reyes, una antología, incluye la Cartilla Moral. Pero lo que yo digo que lo catapultó a la fama, al conocimiento público, fue esta edición. En 1992, el secretario de Educación, Ernesto Zedillo, decide publicar una Cartilla Moral, pero le pide a José Luis Martínez, que había estado involucrado con la redacción de la cartilla desde 1944, que le haga alguna adaptación. Es probable, ahora lo ha demostrado Rodrigo Martínez, su hijo, que la Cartilla Moral ya había sido adaptada por José Luis Martínez unos años antes a petición de Reyes Heroles, cuando fue secretario de Educación, que también quiso hacer una edición masiva. La muerte de Reyes Heroles interrumpió ese proyecto. O sea, lo que vemos es un texto que tiene muy mala suerte. Muchos ofrecimientos de ediciones masivas que no cuajan, que no se realizan. El problema con el texto del 92 fue que el Sindicato de Trabajadores de la Educación, encabezado por la maestra Gordillo, rechazó la distribución del libro, del folleto este. Dijo que no lo aceptaban, alegando que estaba fuera de contexto y que era anacrónico. Obviamente esto generó una enorme polémica en la prensa. Participaron periodistas como Gastón García Cantú, como Miguel Ángel Granados Chapa, unos a favor, otros en contra, pero pues es el síndrome del Padre Amaro, de la película que trataron de prohibir y que pues todo el mundo corrió a verla al día siguiente. Pues lo mismo pasó con la Cartilla Moral. Dado el rechazo del sindicato, que fue evidenciado en la prensa, pues el texto se hizo famoso. Lo importante. Y a partir de entonces ha tenido muchísimas ediciones, tanto en antologías, porque repito, es difícil publicarlo solo, porque es demasiado pequeño. Entonces, por lo general, se ha publicado en antologías o en textos muy reducidos. El Fondo de Cultura Económica lo publicó en una edición preciosa, Alianza Editorial, en varias antologías, la Universidad de Nuevo León también, por cierto, otra edición adaptada. En este caso fue por Alfonso Rangel Guerra, otro gran alfonsino, gran conocedor de la obra de Reyes.
Y bueno, esto, digamos, ha ido evolucionando, el texto ya es conocido, y en el 2011, para la campaña presidencial del 12, el candidato Andrés Manuel López Obrador la mencionó, diciendo que si él ganaba las elecciones, iba a hacer una constitución moral a partir de ese texto. Bueno, el resultado no le favoreció y ahora para la elección del 18 lo volvió a decir abiertamente como candidato y luego ya como presidente electo insistió en que la cartilla moral de Alfonso Reyes iba a ser base de una constitución moral tan pronto asume la presidencia. Esto fue en diciembre del año pasado. Bueno, pues en enero, si no mal recuerdo, el 13 de enero, apareció una edición popular de la cartilla que empezó a repartir, si no mal recuerdo, en el Valle de Chalco, en un mitin del Valle de Chalco. Entonces, finalmente se hace una edición masiva, como había sido el plan en 44, que fracasó, como había sido el plan de 92, fallido también, el plan que tuvo Reyes Heroles. Parece ser que lo de Reyes Heroles era insertarlo, digamos, en los libros de texto, que hubiera sido también una edición de muchos millones de ejemplares. Entonces, este pequeño texto de Alfonso Reyes, que repito, tuvo tantas posibilidades editoriales, prácticamente las importantes, las masivas, ninguna de ellas consolidada hasta ahora. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de leer todos el texto de Alfonso Reyes. El que lo haya promovido el presidente López Obrador ha generado dos tipos de respuestas, ¿no? Unos están en contra, dicen que es un texto anacrónico, que es un texto religiosero, que es un texto que va en contra del Estado laico. Yo no coincido en eso. Mi reclamo va por otro lado. El puesto de ser director de la Capilla Alfonsina me obliga a dos cosas: a promover la obra de Reyes y a cuidarla, a defenderla. Entonces, estoy feliz de que se haya, esto es promoción, claro, de que haya una edición de 10 millones de ejemplares y que la gente la comente. Además, se hizo una edición electrónica, entonces no solamente están los 10 millones impresos, está también la versión electrónica. Pero por otro lado, yo tengo, esa es la obligación que conlleva el puesto, cuidar la obra de Alfonso Reyes. Y lamento que se haya publicado y que esté distribuyéndose la edición de la cartilla adaptada por José Luis Martínez. Son adaptaciones correctas, no atentan contra el espíritu de la obra, son menores, le quita la palabra cristianismo en dos lugares que aparece, le quita una referencia a Alemania, el texto se escribió durante la Guerra Mundial, se introduce en una ocasión el texto ecológico, en fin, son cosas menores, pero como historiador yo tengo que decir que hubiera preferido la edición original. Déjame un corte y regresamos, porque me gustaría que en esta última parte hagamos un rápido recuento de estas 14 lecciones. Sí, sí. 12 y dos últimas que son finalmente síntesis y que realmente van desde yo diría, valores esenciales. Cuidar el cuerpo, cuidar a la familia, o estar cerca de la familia, reconocer a lo que yo llamaría ahora la sociedad, la comunidad. Sin duda, en 44, hablar de lo que hoy llamaríamos el medio ambiente era de una vanguardia enorme. Absolutamente. O sea, hay muchos principios que, déjame decirlo de esta manera, están en la Constitución mexicana también expresados. Sí, sí. Y la controversia también está de que si los principios y valores democráticos están en la Constitución de 1917, adaptada, reformada, yo creo que parte de la controversia está en construir una Constitución escrita moral. Y ahí viene parte de la discusión, porque de hecho Alfonso Reyes dice que está hablando de una Constitución que no necesita escribirse. Así es. Y en ese sentido es importante hacer el recuento de qué contiene esta versión que el gobierno federal asume como la propuesta de valores esencial que acompaña la campaña de educación para adultos, y por otra parte rescatar la escritura de Alfonso Reyes, la manera como él
transmina, logra comunicar sus ideas, su percepción, su amor a México, porque finalmente uno tiene ese sentimiento. Es una escritura que vale la pena leerla, de veras, vale mucho la pena leerla. Vamos a un corte. Alfonso Reyes, repito, tiene una convicción civilizatoria como la tenían sus compañeros del Ateneo. Muchos de los intelectuales mexicanos de entonces están comprometidos con que mejore la educación y la cultura del país. Se han creado varias instituciones en ese momento, Bellas Artes, el Colegio de México, el Colegio Nacional, en fin. Alfonso Reyes, repito, con esta convicción, lo redacta. El texto no le podemos decir libro, no es artículo, son 30 paginitas muy bien escritas. Y el texto no se publica. Javier, por favor, llévanos a esta edición que ha tenido una enorme demanda, porque la verdad sí es un texto que introduce la cartilla. Llévanos a la edición que acabas de publicar. Sí, bueno, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mencionar la cartilla moral en la campaña del 18, y además de manera clara, sí, contundente, dijo: voy a ganar y voy a hacer una constitución moral a partir del texto de Alfonso Reyes. Entonces, lo que hice fue empezar a preparar una historia de los avatares, de las vicisitudes editoriales del texto. O sea, no es posible que en 44 lo haya rechazado el secretario de Educación y 75 años después lo impulse el presidente de la República, ¿no? ¿Qué ha pasado con cómo fue rechazado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación, cómo fue utilizado por el indigenista? En fin, toda esta historia es lo que incluye el prólogo. Luego viene la versión original, la versión de Reyes sin adaptaciones, aunque repito, son menores. Sí. Y luego además le agregamos documentos, las cartas entre Torres Bodet y Reyes, las anotaciones del diario de Reyes donde dice: hoy empiezo a redactar, hoy terminé, en fin. Y también las ilustraciones de las portadas principales de las varias ediciones que se han hecho de la cartilla moral. Hace rato me preguntabas que cuál sería uno de los textos emblemáticos de Alfonso Reyes. Mencioné la visión de Anáhuac, mencioné la cena, mencioné la Ifigenia cruel. Yo creo que hoy en día, Mario Luis, ya la cartilla moral se ha convertido en uno de los textos canónicos de Alfonso Reyes. Hay que leerlo. No es un texto de literatura de creación, es un texto civilizatorio, pero Alfonso Reyes dice que es uno de los textos más griegos que escribió. ¿Qué quiere decir eso? Conciso, balanceado, proporcionado, palabras sencillas. ¿En qué consiste el texto? Bueno, en 44 se le pidió a Alfonso Reyes unas breves lecciones que acompañaran a la cartilla moral. Entonces, él escribió 12 lecciones de 2-3 páginas cada una de ellas, más 2 de síntesis, y luego yo tengo la duda de si, bueno, más bien no es duda, le agregó después un preámbulo. El problema es que él fecha el preámbulo en 1944 como si lo hubiera escrito en el momento inicial, pero tenemos 2 pruebas contundentes de que no fue así. No está en el manuscrito original, o sea, en el texto de puño y letra de Reyes no existe ese preámbulo, y segundo, está escrito en pasado. Me pidieron, no se aprovechó, o sea, quiere decir que se escribió posteriormente. Para mí esas 2 elecciones son extraordinarias, breves. ¿En qué consisten? Bueno, la primera dice que el hombre debe educarse para el bien. Ahí está siguiendo Aristóteles, que es uno de los griegos consentidos de Alfonso Reyes, ¿no? Déjame un apunte, porque siguientes párrafos dice: el bien es un ideal de justicia. Sí, eso es muy aristotélico. Y eso sin duda pone en el centro lo que debe ser, a mi juicio, el gran motor de este país,
la justicia, Sí. reconociendo que hay una gran injusticia social, y por eso sin duda yo reivindico esa afirmación. Absolutamente. Luego, en la segunda lección dice que, también muy, muy clásico grecolatino, dice el ser humano, bueno, hay que reconocerlo, está escrito en masculino. No es porque Alfonso Reyes fuera machista, sino porque era como se escribía en esa época. Es un texto escrito al estilo de los 40. Entonces, no le reclamemos a Alfonso Reyes una escritura genérica. Sí, de género, de los, digamos, y los las. Y los, sí, por favor. Entonces, en la segunda lección dice, el ser humano está compuesto de cuerpo y alma. Así es. Alma, por cierto, no es un concepto religioso, ¿no? Es un concepto, es una palabra latina que puede servir hasta para la ingeniería y la arquitectura, el alma de una viga, o para historia militar, el alma de un cañón. En fin, no vamos a entrar en estos detalles, pero no es un texto religioso. Y luego vienen las demás lecciones, comenzando, y Alfonso Reyes habla de respeto. No dice amor a sí mismo, dice respeto a sí mismo, sería la tercera lección, respeto a los demás, respeto, bueno, comenzando por la familia, respeto a la naturaleza, respeto a los productos de la civilización, no romper cosas, no destruir cosas. Entonces, a mí cuando me dicen que es un texto anacrónico, yo digo no, son principios universales. Y pone también nuevamente en el centro una palabra que se ha perdido en el tiempo: la devoción a la patria, a la nación. Hay una enorme convicción de que nos debemos a este espacio que llevamos patria, y reivindica esa palabra y la pone en el centro. Sí, yo creo que entonces es un texto que de ninguna manera podemos considerar anacrónico. Ahora, ha tenido toda esta polémica de las últimas semanas y los últimos meses, como dijo Jesús Silva Herzog Márquez, una lectura vehemente. Lo rechazan o lo elogian de manera, yo diría, a veces política o partidista. Es un texto espléndido. Yo creo que no le hace daño a nadie respetarse a sí mismo. No. Y por respetarse a sí mismo podemos pensar en no consumir alcohol en exceso, no consumir drogas. O sea, cuidar tu integridad. Respetar a los demás, yo creo que es importantísimo. Claro, los libros no son taumatúrgicos. Esto es, el que lea Cartilla Moral no se va a convertir en un ser bondadoso inmediatamente, pero se van acumulando las lecturas, se va acumulando la educación. La violencia que hoy hay es distinta a la violencia que había en los 40, era una violencia más política, ahora es una violencia más delincuencial, pero yo creo que todo lo que se pueda hacer para combatirla es bueno. El otro debate de si el presidente puede involucrarse en cuestiones morales. Yo creo que el presidente puede recomendar que tengamos una vida más civilizada. Lo que sería incorrecto es convertirlo en sanciones. El que no cumpla tales y tales principios morales cometerá un delito. Eso no. Y no creo que esté planteado así, de ninguna manera. Pero yo creo que además coincide con la personalidad de Andrés Manuel López Obrador el hablar de cuestiones éticas, morales, civilizatorias. En ese sentido, creo que a todos nos va a hacer bien leer y releer la Cartilla Moral de Alfonso Reyes. Y sin duda, tú lo escribes en el epílogo, esta propuesta del presidente, de la lectura de la cartilla, debe ser el principio de una reflexión sobre los principios y valores en los cuales estamos articulados como país. Entonces, absolutamente. No verlo como, digamos, el texto seminal, el texto único, sino al contrario, la importancia de reflexionar sobre eso. Como una constitución paralela, no lo es, no se plantea así. Los principios morales no deben ser objeto de sanción a menos que se conviertan en delito. O sea, digamos, lo que propone Reyes es el respeto a los demás. Eso está muy bien. Pero si yo incurro en una falta grave contra mis vecinos, mis semejantes, entonces estoy incurriendo en un delito y debo ser sujeto de la sanción que amerite. Pero este texto va por otro lado. Este texto es invitarnos
a vivir de manera civilizada, respetándonos a nosotros mismos, respetando a tus familiares, respetando a tus semejantes, respetando la naturaleza, respetando a los productos de la civilización. Y yo creo que eso es muy buen mensaje. Y en ese sentido también vale la pena reiterar que quien lo lea va a encontrar cosas que de alguna manera están muchas veces dichas. Sí. No le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Ese es un principio kantiano. ¿No? Dice Alfonso Reyes, voy a tratar de dar muy pocas citas. Y realmente cita muy pocos personajes. Pero hace alusiones. Y esta es muy clara. Esta es una alusión al imperativo categórico kantiano. No hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Y el otro, que sin duda está, y nadie puede estar en desacuerdo, el desperdicio es una inmoralidad en un país de tanta injusticia, de tanta desigualdad. Digo, aquí está. En ese sentido, creo que ha sido más esta polarización de que si el presidente lo menciona, algunos piensan que tiene un fondo, digamos, político, de intereses, que se lo puede tener, pero eso no le quita el valor al texto. Yo creo que has tocado un punto fundamental, lo superfluo, ¿no? Nosotros se lo decimos a nuestros hijos, no desperdicies, no gastes en lo innecesario. Yo creo que ese es un mensaje, no lo podemos convertir en delito, ¿sí? Pero yo creo que es un principio que le va a hacer mucho bien al país. Ojalá leyéramos no solamente la cartilla moral, sino muchos otros textos civilizatorios, no es el único, pero este es el que tenemos a la mano. Así es. Siempre es un privilegio platicar contigo, Javier García Diego, y sobre todo en este espacio donde tú habitas y tus amigos hoy nos damos cuenta del enorme privilegio de estar en un lugar donde se respira cultura. Donde si me permites, Mario Luis, podemos hacer una invitación. La Capilla Alfonsina es un espacio público de libre acceso. Estamos en la colonia Hipódromo Condesa de prácticamente 9 de la mañana a 4 de la tarde entre semana, lunes a viernes. Vengan a conocer esta maravilla, a sentir el espíritu de Alfonso Reyes, a ver sus libros, sus pinturas, a gozar Ciudad de México. A gozar, y por otra parte, todo esto debe ser el preámbulo de leer a Alfonso Reyes. Leer una prosa que realmente emociona y que tiene la enorme vitalidad de alguien que es un hacedor de palabras, es alguien que logra comunicar a un México que siempre está ahí, en la idea de construirlo, un México social. Pues magnífica, digamos, forma de finalizar, invitando a la lectura de Alfonso Reyes. Gracias, Mario Luis, por hacer esta promoción de Alfonso Reyes y de la Cartilla Moral, que es un texto sin lugar a dudas importante. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí en la Capilla Alfonsina.